Buenas tardes. Muchas gracias por el interés vuestro a esta charla. Y quiero hablar hoy sobre un concepto de prótesis implante soportado atornillado a partir de dos implantes. Todos conocemos con demasiada frecuencia en la clínica casos de periimplantitis, de reabsorción ósea en un implante de varios. Es decir, eso es difícil explicarlo con un enfoque microbiológico, un enfoque de infección, porque entonces todos los implantes deberían tener la misma pérdida de hueso. Entonces, en nuestra opinión, son pacientes que tienen bruxismo. Dentro del bruxismo hay dos ramas, el apretamiento y el rechinamiento, y son gente que aprietan. Además, apretar se hace por la noche y durante el día es muy inconsciente. Y cuando los implantes están ferulizados rígidamente, entonces en algún implante se produce una sobrecarga en el hueso que inicia la reabsorción ósea y la posterior sobreinfección. Y con este concepto, que es un puente que está hecho de dos clases de materiales, evitamos ese problema y también evitamos o corregimos muchos problemas que siguen llevando las soluciones convencionales para rehabilitar implantes. La base de este concepto es hacer la estructura del puente en un polímero de altas prestaciones, que es el PEEK, el polieta-eta ketone, que ha sido sintetizado en 1970 y se utiliza cada vez más en industria y en medicina por sus propiedades físicas tan especiales. Entonces, si comparamos el Sivert Bridge, este concepto, con los tres grupos de rehabilitaciones comunes, que es la híbrida, la metal cerámica y el circonio macizo, encontramos muchas ventajas. Tenemos una muy buena durabilidad porque el PEEK no tiene fatiga, es decir, no pierde facultades a lo largo de los años. En el Sivert Bridge no tenemos interfaces metálicas pegadas dentro de la estructura, que es un factor muy, muy importante, lo que vais a ver. Es un puente que se puede reparar en el caso de necesidad. Es decir, vemos que no hay fracturas en el uso, pero si hay un accidente, si un paciente se cae y se rompe la cerámica, entonces la metal cerámica y la circonio macizo no es reparable, el Sivert Bridge sí. Tiene un peso muy reducido porque el PEEK, ese polímero, es el material más resistente en relación a su peso del mundo. Es decir, no hay un material tan resistente a este peso. Un puente, una rehabilitación de 12 piezas completa, pesa alrededor de 25 gramos. Es súper ligero. No tiene corrosión porque no tiene metal y sobre todo no tiene piezas, interfaces metálicas, porque hoy en día se sabe que por micromovimientos, si roza metal sobre metal, aunque los dos son titanio, desprenden nanopartículas que luego se corosionan y luego inflaman la encía. El PEEK imita el ligamento periodontal. El PEEK es 22 veces más flexible que el titanio. Entonces, aunque parece un material rígido, amortigua las caras oclusales y protege el implante. Como está revestido con cerámica, tenemos una oclusión estable, sin desgastes. En el laboratorio tenemos un flujo digital al 100% con todas las ventajas. Tenemos siempre un ajuste pasivo. Siempre el puente tiene un encaje perfecto en boca, lo vais a ver por qué.
Y sobre todo, en el transcurso se puede hacer, sin un trabajo extra, un puente provisional que el paciente se puede llevar a casa. La primera vez una prueba realmente sin estrés para el dentista, para que el paciente da el visto bueno después de varios días o semanas. No es un concepto nuevo, sino lo hemos elaborado a lo largo de los últimos 13 años. Por eso tenemos una evidencia clínica bastante sólida. En el 2008 había la primera generación con un flujo analógico, es decir, PIC inyectado, revestido con carillas de PMMA. En el 2012 se ha podido fresar el PIC, ya sin ausencia de insertos o de interfaces de metal. Y la tercera generación, desde el 2017, es decir, ya con 4 años de evidencia clínica, es el Sievert Bridge. Es decir, el PIC fresado, sin metal. Si es necesario la encía, la estética rosa, el encía está hecho con una finísima capa de composite y luego está recubierto con fundas individuales de cerámica. Es realmente un circonio de altísima translucencia que da un muy buen resultado estético. Es decir, de este puente hablamos. En el año 2017 hemos finalizado un estudio clínico retrospectivo de 20 casos de rehabilitaciones de un maxilar completo, con 92 implantes, 80 en el superior, 2 en el inferior. El tiempo de observación de los implantes eran 77 meses, 56 meses de prótesis. Y en estos casos había solo una pérdida de un implante, es decir, una sobrevivencia del 99%, la sobrevivencia de la prótesis 100%, y la incidencia de periimplantitis era 1%. Es decir, estos resultados clínicos ya hablaron de sí, por sí mismos. Y lo más interesante es que también la clínica Maló en Portugal está llevando un estudio con este material que en el hueso periimplantario teníamos a lo largo de casi 5 años de media una resorción de 0,2 milímetros mesial y 0,3 milímetros distal. Es decir, en ese tiempo casi ya no se puede hablar de una reabsorción ósea, sino de un nivel óseo estable. Toda esta literatura está disponible, si tenéis más interés, en la propia página de sievertbridge.com. Podéis descargar toda esta información. Pero no es solo una rehabilitación protésica, es un concepto de tratamiento en sí. Y eso quiero enseñar con esa animación del Lego. El Lego es muy preciso y muy fácil y muy ordenado. Entonces, ahora se están poniendo los implantes, por ejemplo, 4 implantes, en la posición donde mejor lo encontramos o la cirugía guiada. Y luego aplicamos en cada implante un multi-unit universal. Es la segunda capa. Eso hace posible que el Sievert Bridge es apto para prácticamente cualquier tipo de implante del mercado, ¿vale? Es decir, podéis usar vuestro propio implante. Debe haber para ese implante un multi-unit universal. Y eso es también importante porque cada vez vienen más pacientes a la consulta con implantes ya puestos. Y si queremos hacer una nueva rehabilitación, es una pena si hay que quitar un implante para rehabilitarlo bien. Es decir, si, por ejemplo, en este caso, esto es un hexágono externo tipo Pranemark. Este implante pusimos nosotros hace varios años y luego ha perdido sus propias piezas y hemos añadido estos Excellence de MPI. Es decir, realmente 4 diferentes implantes y se colocan en los implantes los multi-unit. En los multi-unit tenemos 3 tipos: el recto,
que en la mayoría de los casos es válido, de diferentes alturas. Y así podemos adaptar la encía que tenemos. Es decir, cualquier situación podemos nivelar. Si es un tipo all-on-4, es decir, si realmente queríamos angular los implantes, tenemos los de 17 y 30 grados de angulado. Esto es un paciente nuestro, es una paciente realmente, la vamos a seguir en el tratamiento, por eso la vamos a llamar Eva, para saber qué es ella. Y vemos que ahora tiene los multi-unit colocados. Todos están en nivel de la encía y ya se ve una cosa limpia. Y sobre todo, como los multi-unit están unitarios, la conexión del implante al multi-unit es de perfecta precisión, es realmente la precisión de fábrica. No hay un problema de microfisuras. Si se atornillan a 28 newton centímetros, el multi-unit está prácticamente soldado al implante. Se toma la impresión. Tenemos dos posibilidades. Una es con impresión digital con el escáner intraoral. Para eso se atornillan fácilmente los scan bodies del sistema Sivert Bridge. Si alguien quiere trabajar de forma convencional, no hay ningún problema. Al ser ya paralelizados los implantes, la impresión va a ser mucho más exacta, ¿vale? Porque si hay implantes, la impresión es a nivel del implante y el implante está con diferentes angulaciones, entonces la impresión pierde precisión. Y lo único que se hace es que en el laboratorio se coloca el Sivert Bridge Scan Body para escanearlo en el escáner de sobremesa en el laboratorio. Esto es ahora la imagen que tenemos del escáner intraoral. Es, la verdad, fácil de hacer. Se escanea el antagonista y se registra la mordida, la oclusión. En estos casos trabajamos incluso sin modelo. Es decir, al final se hace una rehabilitación completa sin tener la necesidad de un modelo. El antagonista y la oclusión. En el laboratorio, ahora con el flujo digital, que ahí sí necesitamos el flujo digital, es muy fácil porque, por ejemplo, si un paciente tiene una completa y le gusta su forma y la mordida es correcta, podemos poner esa imagen encima del matching de la situación con los multi-unit y hacer de esa manera muy fácil incluso una rehabilitación inmediata, de carga inmediata. Entonces volvemos ahora al concepto modular explicado con el Lego. Cuando tenemos el registro, entonces el protésico empieza a diseñar el puente y la altura vertical que tiene ese puente, todo está compensado por esas barras de PIC, ¿vale? El PIC, la estructura del puente, hace la altura del puente. Y posterior se colocan una fina capa de fundas individuales, es realmente como en ese dibujo, encima de esa estructura. De esa forma mantenemos la flexibilidad del circonio. Tenemos un puente de cerámica flexible. Ahí está la colocación. Y ahora tenemos ese diseño, es decir, lo tenemos ahora a volumen completo, es decir, la estructura con esas fundas. Y realmente es ahora fácil y es un proceso industrial de hacer cada diente de forma absolutamente individual. Es decir, estas muelas solo existen una vez en el mundo. Si el paciente nos trae una fotografía de su juventud y quiere esa forma del diente, no es un gasto
adicional para hacer esa forma, porque cada pieza está diseñada individualmente. Cada oclusión de cada pieza está diseñada individualmente. Y ahora tenemos esa unión con el multi-unit sin interfase metálica. Y esa pieza exportamos como STL, es decir, esto, en amarillo está ahora el PMMA y lo llevamos al mundo real con una fresadora, una impresora. Nosotros preferimos las fresadoras, es decir, la sustracción, porque simplemente tenemos un material mucho más fiable en el PMMA que cuando esté imprimido. Y la duración es aproximadamente lo mismo, son 2 horas de impresión y 2 horas de fresado. Y ahí tenemos esa pieza, es decir, lo que hemos visto antes en azul en el ordenador es ahora esto. Eso es un PMMA simple, no es multicapa y se puede, si se quiere, mejorar un poquito rápidamente con un composite fluido para darle un A3 Plus y un poco el aspecto de la encía. Pero vemos ahí arriba también, es decir, no hay metal. Eso es muy importante porque estas puentes provisionales siempre se rompen en el sitio de la interfase metálica. Por eso ahí no hay roturas. Tenemos pacientes que llevan ese puente provisional de una prueba meses en boca por una enfermedad o porque no pueden. Entonces, el dentista ahora, el terapeuta puede trabajar sin estrés porque es muy fácil de atornillar ese puente porque cada tornillo entra con suavidad y tiene ahora un control de la estética, un control de la dimensión vertical, un control de la oclusión y el paciente se lleva esto a casa. Eso es muy importante, es decir, siempre hasta ahora las pruebas estéticas han sido algún compromiso, es decir, el paciente no podía hablar bien porque tenía la placa y sobre todo no podíamos transferir esa situación al 100% al trabajo definitivo. Y la clave del concepto Sievert Bridge es este tornillo, que es un tornillo especial que entra en la rosca del multi-unit, pero luego es mucho más fácil de manejar, no es tan pequeño, es apto para un destornillador normal. Hay un tornillo para el laboratorio, un tornillo para el paciente, que se distinguen por su color y el del paciente tiene un tratamiento superficial que lo hace más resistente. Se queda sujeto en el ordenador, no se pierde con tanta facilidad como los tornillos protésicos de los multi-unit, que la verdad que es un horror. Podemos apretarlo con un torque alrededor de 15 newton centímetros. El sistema ahí es muy... aguanta incluso sobre torques. Y sobre todo, nunca hemos visto un aflojamiento del tornillo. Incluso si el paciente, ni en el PMMA ni en el definitivo. Si ahora el paciente lleva 1 o 2 semanas o tiene incluso ese Sievert Bridge PMMA, el de metacrilato, como puente con carga inmediata, y nos dice, no, estoy perfectamente, le gusta la sonrisa, le gusta todo, entonces simplemente decimos al laboratorio, pueden seguir, ¿vale? Y lo único que hacen es este diseño que tenían, lo reducen para producir una forma como si fueran muñones de piezas naturales tallados. Y si necesitamos un composite para la encía falsa, se hace una disminución de medio milímetro por vestibular. Y se diseña un pequeño escalón para tener una transición limpia del composite al PIC, que eso significa que a lo largo de los años no se ensucia y se queda limpio.
Y ahí está esta pieza. Y ahora es igual de fácil. Sacamos esa pieza al mundo de CAM, Computer Aided Machinery, y lo fresamos en una fresadora que es apto para ese material, que es un poco más exigente, necesita más fuerza que para el PMMA, porque el PIC, ese polímero es totalmente diferente, es la misma familia, pero es más duro de fresar, pero no tan duro como metal. Y la tecnología nos saca la estructura. Si tenemos poca dimensión vertical, esta estructura es más baja. Si tenemos mucha estructura, mucha vertical, es más. Todo se compensa en el PIC, en el polieta-eta-ketón. Entonces, esta estructura de puente se manda a la clínica, se cita al paciente, se desmonta en menos que 5 minutos su puente de PMMA y se coloca eso en la boca. Eso lo hacemos porque reescaneamos otra vez la mordida, ¿vale? Es decir, algunas veces puede pasar si un paciente ha estado con una rehabilitación fija y no una completa, puede cambiar la articulación unas micras y entonces podemos registrar sin gran esfuerzo esos microcambios. Eso se hace que también se coloca ahí en la parte delantera un pequeño chic que nos manda el laboratorio para mantener la misma vertical. Lo único que tiene que hacer ahora el laboratorio sobre esta información reescaneada, adaptar otra vez el diseño completo y decir, y ahora todos estos son fundas individuales. ¿Vale? Veis que se puede hacer una intercuspidación perfecta. Y si normalmente ahora tenemos ahí 12 archivos STL, un archivo para cada funda. Si una chimenea queda aquí en medio de los dos premolares, por ejemplo, esas dos fundas se unen, lógicamente, ¿vale? Pero eso no impide que la estructura de este puente es flexible. Y aquí están fresados en este disco que está como verde. Se pone en el horno, se sinteriza y ahí tenemos esas fundas. Si por alguna razón una de estas fundas a lo largo de los años en la boca del paciente se rompe, es tan fácil que para decir al laboratorio necesito esta funda otra vez. Se vuelve a fresar y dentro de la boca o fuera de la boca se puede quitar la funda fracturada y reemplazarlo por una nueva. Y ahí viene otra vez el puente provisional del Sievert Bridge en PMMA, porque ese puente que quitamos el día de la colocación del definitivo, el paciente se lleva higienizado ese puente a casa en una bonita caja para que lo tenga como de repuesto. Probablemente nunca lo necesita, pero si algún momento lo necesita, entonces para el dentista tal vez no es un estrés. Quita el puente definitivo, hace una higienización y lo vuelve a poner, o lo manda al laboratorio, en el mismo momento vuelve a colocar el puente en PMMA. Aquí está ahora el proceso, es la estructura arenada, se pone un bonding, se pone el opaca y luego con mucha facilidad se coloca cada funda de cerámica de circonio alta translucencia individual con un composite dual. Como tenemos la forma de una pieza tallada, cada pieza está perfectamente definido en su posición.
También importante dejar la parte lingual o palatino con el pic expuesto para conseguir un grosor óptimo del pic. Si se hace la estructura tan fina como las estructuras de metal cerámica, entonces tenemos demasiada flexibilidad. Y esto es interesante porque esta es una paciente que lleva esa rehabilitación de metal cerámica durante casi 30 años en boca. Tenía abajo una completa sujetado por 4 implantes, también durante ese tiempo. Y un día se ha caído y se ha roto la cerámica arriba. Lo hemos intentado reparar, pero no lo conseguimos. Es decir, este puente de metal cerámica no es reparable. Si eso pasase en la rehabilitación que le pusimos, que hemos cambiado la sobretentadura sobre 4 implantes por una Civet Bridge, si eso pasase es muy fácil cambiar esa pieza que se haya fracturado. El ajuste pasivo. Siempre hay pequeños errores, sobre todo si trabajamos en el mundo analógico. Es decir, eso es el tema de que cuando atornillamos un puente, algún tornillo entra de otra fuerza que otro tornillo, o hay roturas de tornillos, o que se desgasta la rosca del tornillo, o ni siquiera el tornillo entra. Eso no puede pasar en ese sistema porque el puente tiene una elasticidad, un módulo de elasticidad inferior al hueso esponjoso. Es decir, ahí hemos imitado una falta de ajuste pasivo, pero en el momento que se atornilla con 15 newton, el puente se cierra. Y esa fuerza de cierre no daña ni a la funda, porque no es al tornillo, porque es poca, gracias al PIC, ni al implante. Y ahora es curioso porque al principio, cuando enseñé el PIC es como una cadena de moléculas kilométricas. Tiene una especie de creep, es decir, dentro los moléculas se pueden mover. Es decir, esa mini tensión entre las moléculas en la estructura del PIC con el tiempo se pierde. Es decir, si el paciente tiene esa rehabilitación 1 año en boca y soltamos ese tornillo, ha desaparecido este gap, este espacio, ¿vale? Se ha mejorado, es como algo que es elástico, que cede, es más inteligente. Es en una relación humana así y realmente también en prótesis. Aquí tenemos ahora este caso de Eva, es decir, primera capa implantes, segunda capa multi-unit, y aquí ahora los tornillos del Civet Bridge, y parece como las fundas individuales están flotando en el aire, pero eso es porque el PIC puro, solo el PIC puro es el biocompatible. En el momento que le damos un color, ya no es tan biocompatible, es radiotranslucente. Es decir, en la radiografía apenas se ve aquí un poquito. En mi opinión eso no tiene ninguna desventaja, porque también vemos que cada tornillo entra de la misma forma, es decir, hay un ajuste pasivo, es decir, no necesitamos un control radiológico para el ajuste pasivo. No tenemos metal aquí. La gran ventaja es casi la clave para que funcione también, y tenemos una muy buena estética. Y esa es la paciente, Civet Bridge PMMA arriba, la definitiva abajo, y tienen exactamente la misma forma. Es decir, tenemos la tranquilidad que el laboratorio nos va a sacar algo que el paciente ha dicho que le gusta, ¿vale? Y como hemos dicho, en el momento que colocamos eso en boca, eso va a ser su puente de sustitución. Y se lo puede llevar a casa en una bonita caja, que también es psicológicamente un valor añadido. Es decir, es altamente estético, absolutamente fisiológico, reparable, y nos da tranquilidad y seguridad en el trabajo. Con esta foto queremos realmente enseñar que es flexible, se puede mover, y se pueden hacer también cantilevers de
1,5 molares, es decir, no hay ningún problema. Esos son ahora los casos de la primera y segunda generación para ver la evidencia clínica. Este es un caso del 2013 y ahora la situación en 2020, 7 años. Eso es parte de la publicación y aquí se ve, no sé si lo veis bien, el nivel óseo, que es absolutamente estable. Es decir, después de 7 años no es tan normal ver esa calidad de hueso periimplantaria. En este caso, una carga inmediata con una falta de sujeción ahí. Son ahora 11 años y lo mismo, incluso en el maxilar inferior, una estabilidad total en el hueso. Y los otros 20 casos tienen exactamente la misma imagen. No hay corrosión en los aditamientos. Y aquí otro caso, que ya vemos que por esas disoluciones de hueso realmente hay un problema, no es un paciente fácil. Para tener un aparato, no queríamos hacer una carga en este paciente, una carga inmediata. Hemos aprovechado esa pieza como pilar para sujetar un aparato removible provisional, por eso está la pérdida del implante y aquí por eso lo hemos angulado, un multi-unit de 30 grados, bastante los implantes puesto un poco más subgingival o subóseo que lo hacemos normalmente después de la fase de integración. La pieza que ahora quitamos y esto es el Civet Bridge PMMA. Nos sirve ahora para tenerlo preparado, hacer la extracción, es decir, se hace la impresión con esa pieza falsa y cuando nos viene el provisional lo colocamos y podemos esperar tranquilamente que cicatrice la extracción del premolar. Y volvemos a probar la estética, la función, etc. Y ahí veis otra vez, pues os lo enseño. Son idénticos, lo único que es monocapa y eso es bicapa, el definitivo. PIC y cerámica. El resto es exactamente igual. Y es después de 2 años y 4 meses. Es una situación estable a pesar de que no ha venido y a pesar de una higiene no perfecta, pero no hay un sangrado en las encías. Esto es la radiografía a los 28 meses y ahora si comparamos los dos, a pesar de que el implante es bastante subóseo, por el platform switching y porque esta es una conexión perfecta, tenemos un hueso absolutamente estable. Ese es el último caso. Ese es un caso que hemos puesto implantes en un maxilar superior destentado con un paciente con una completa, sin carga inmediata, porque los implantes eran cortos y el hueso era bastante de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se pone la prótesis y no hay un apoyo sobre la encía, esta encía cambia. Entonces, si en este paciente hacemos inmediatamente una prótesis definitiva, vamos a tener ese problema que de repente dice, es que al hablar se me escapa el aire. Ahora, como dentista digo, no hay ningún problema. Lo vamos a considerar en el puente definitivo. Podemos incluso esperar un mes más para asegurarnos. El paciente está perfectamente con el puente en PMMA. Esto ya hemos dicho, ¿vale? Ahora parece que se ha estabilizado y hacemos el puente definitivo. Se ven las diferencias, la hemos cerrado. Esos gaps y ahí está. Es la misma forma, una estética bonita y ahora en una situación bastante difícil. Y si os fijáis en la dimensión vertical, si eso fuera un puente de circonio macizo sobre implantes que tienen ni una tercera parte de longitud, yo creo que eso no puede funcionar. Pero ahí, con el PIC debajo, como que imita el ligamento periodontal, vamos a tener un hueso estable.
Igual en extremos libres, por ejemplo, si no queremos unir rígidamente los implantes, se puede hacer el mismo concepto. Es decir, es realmente apto a partir de los implantes. Cualquier laboratorio que ya tiene implantado un flujo digital puede trabajar con el sistema. Se tienen que comprar por muy poco dinero un kit para empezar, tener la información para la biblioteca de los implantes. Picobello es el laboratorio que desde el 2008 está en la investigación eso, y podéis acudir a ese laboratorio para hacer ahí un trabajo protésico, y lo más fácil es ponerse en contacto info Picobello. También estamos en un stand a apenas 10 metros a la izquierda aquí, o al salir a la derecha. Entonces, si tenéis algún interés, estamos encantados de informaros. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que pudiera transmitir las ventajas. Gracias.